El caballo es el animal más importante en la evolución del ser humano, más que el perro ni que ningún otro animal, el más importante. Hasta que el primer hombre se montó en un caballo, el ser humano era una especie muy débil, porque no somos especialmente rápidos, no somos especialmente resistentes, no volamos, nos cuesta camuflarnos. El hecho de subirnos en un caballo nos convirtió en resistentes, en veloces, en tener otra perspectiva, poder cazar y matar animales que si no nos hubieran cazado a nosotros. Oye, María, qué gana tenía de charlar contigo y además, bueno, has tenido que venir desde Teruel. Yo espero que el viaje haya ido bien. Muchas gracias por estar aquí conmigo, María. Gracias a ti, me apeteció muchísimo esta conversación y no podía hacer otra cosa que venir. Yo es que he de reconocer que no sé mucho sobre el tema que tratas. Llevas 20 años trabajando con caballos. Vamos a hablar un poco sobre esa terapia prácticamente revolucionaria que sí se conoce un poco más en Estados Unidos, pero no tanto aquí en España, que es cómo se puede utilizar el caballo pues, para la formación o la educación o el tratamiento de ciertos traumas. Vamos a ver también cómo se puede utilizar de manera empresarial, ¿no? Que algunas empresas incluso llegan a contratarte y no sé muy bien cómo funciona todo eso, espero que ahora me lo cuentes, pero me gustaría que me hablaras antes un poco sobre ti. Vienes desde Teruel, yo me pensaba que allí tenía una serie de establos, una escuela, lo que sea, pero me comentas que no, que allí lo que tienes es una zona, un espacio, una zona natural, pues precisamente para que tus caballos estén en un ámbito pues natural, ¿no? Exacto. Ahí estoy hace poquito tiempo, me he mudado ahí hace poco. Antes estaba en Murcia, que sí que estaba en una zona un poquito más con establos, aunque yo nunca los he tenido encerrados propiamente, siempre eran espacios que tenían la opción de entrar como en zonas cubiertas y luego prados. Vale. O pequeñas parcelas, ¿no? Pero llevaba mucho tiempo con ganas de tenerlos viviendo en libertad como caballos y también a la vez para que pudieran contribuir al mantenimiento del medio ambiente, de espacios naturales, la recuperación de espacios naturales. Y llevaba, como te digo, pues mucho tiempo buscando un lugar donde poder tenerlos. Y a principios de este año, finales del pasado, pues encontré un sitio en Teruel, en un pueblecito que se llama Villar Quemado, vale. Que hay una laguna que se llama la Laguna del Cañizar, que está muy cerca también de otra laguna que es muy conocida, que es la Laguna de Gallo Canta, que esa es más conocida. Y bueno, pues ahí hay una serie de caballos, también han introducido búfalos, incluso vacas, para regenerar la laguna, que es una de las lagunas más grandes de toda España. Pero ¿cómo puede ayudar el caballo o una bestia de este tipo a regenerar la zona? Pues en este caso es un espacio que lo que se evita es meter maquinaria para mantener el tema de mantenerlo limpio, y porque es una zona donde ha entrado mucha especie invasora del plumero de la pampa, es una especie de cañizo y es una especie invasora que absorbe mucha agua y, digamos, va colmatando el terreno y va evitando que haya hierba. Entonces, los caballos, los búfalos y las vacas, como son animales de mucha envergadura corporal y además comen mucho, en concreto los caballos comen entre 18 y 20 horas al día, más lo que pisan, lo que comen. ¿Entre 18 y 20 horas sí. Comiendo? Sí. Madre mía. Sí, van comiendo. Además, piensa que ellos tienen un estómago muy pequeñito y tienen un intestino muy largo. Entonces, van comiendo continuamente y muy suave. Vale. Y entonces, poco a poco pero están comiendo. Van comiendo y van pisando. Entonces, por eso son tan buenos a la hora de limpiar. Son auténticas desbrozadoras ecológicas. Pues mira, yo era del que pensaba que sí, que el caballo siempre ha estado presente históricamente y muy relacionado con el humano. Al fin de cuentas, empezamos a realizar nuestros primeros transportes con los caballos. Incluso han estado presentes en muchas guerras y han tenido mil utilidades, incluso para la casa también entiendo. Y yo pensaba que a día de hoy la sociedad en la que vivimos no era necesario el caballo, pero bueno, por lo que comentas sí que tiene una importancia que a lo mejor los que no estamos relacionados tanto en este mundo desconocemos, ¿no? El caballo es el animal más importante en la evolución del ser humano. Vale, el más importante, más que el perro ni que ningún otro animal, el más importante. Fíjate, no solamente porque gracias al caballo, es decir, hasta que el primer hombre se montó en un caballo, el ser humano era una especie muy débil,
porque no somos especialmente rápidos, no somos especialmente resistentes, no volamos, nos cuesta camuflarnos. Y entonces, hace 6.000 años, que fue cuando se empezó a montar los primeros caballos, pues había, digamos, muchos seres, muchos animales que nos podían depredar. Nosotros somos depredadores, pero a la vez nos podían depredar. Claro. El hecho de subirnos en un caballo nos convirtió en resistentes, en veloces, en tener otra perspectiva, poder cazar y matar animales que si no nos hubieran cazado a nosotros. Nosotros corremos menos que un conejo. O sea, un lobo dice venir detrás de nosotros, no tenemos escapatoria. Tampoco somos especialmente rápidos a la hora de trepar. En absoluto. Entonces, el caballo, a raíz de la, digamos, domesticación del caballo, empezó la primera revolución. Solamente es comparable con la invención del fuego y de la rueda. De hecho, fíjate, el interés y la fascinación del ser humano por el caballo se ve ya en las primeras pinturas rupestres. Es cierto que están presentes, ¿no? Están los bisontes y los caballos. Incluso hay antropólogos que dicen y arqueólogos que dicen que podría haber un vínculo espiritual de nuestros antepasados con respecto a los caballos. Vale. De hecho, hay muchas culturas que el caballo tiene cierta presencia o cierta explicación a nivel de conexión entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. Te pongo, el más conocido es Pegaso. Vale, cierto. O por ejemplo, también los unicornios o la diosa Epona. Es decir, el caballo antiguamente, y eso en muchas culturas, además culturas, es muy curioso porque eran culturas que estaban muy desconectadas unas de otras. Que ahora hoy día todos con internet, ¿no? Y demás. Pero entonces no. Entonces es un animal que estaba muy presente en las sociedades tribales y en sociedades tribales que estaban muy distantes unas de otras. Ya. Entonces esa fascinación que tuvieron nuestros antepasados continúa hoy día. Por eso, como tú bien dices, realmente no necesitamos al caballo. Durante un tiempo lo pudimos necesitar como medio de transporte, como medio de carga, como medio para trabajar la tierra, como arma de guerra. De hecho, la guerra, tú eres militar, pues la guerra como tal se desarrolló gracias al caballo. Porque hasta que no se incorporó el caballo, lo que habían eran escaramuzas entre tribus próximas. Pero los primeros imperios surgieron gracias a que se empezó a domesticar el caballo. Y la capacidad de podernos desplazar durante... Claro, con miles de kilómetros y de llevar carga, de llevar toda la intendencia y demás, todo eso fue gracias al caballo. Hablas de domesticar el caballo, ¿no? Cuando el caballo es dócil por naturaleza. No lo es, sino que ha sido el hombre el que ha adaptado el caballo a... Exacto. El caballo es un animal, lo que es un animal muy noble y muy curioso. Vale. Entonces, y es un animal que su naturaleza se basa en evitar el conflicto. Vale. Entonces, precisamente como para evitar un mal mayor, termina cediendo. Combinando eso y la curiosidad es lo que ha ido propiciando que el ser humano lo haya podido domesticar. Claro, aunque yo creo que sí, que a lo mejor un poco con la evolución de todos estos miles de años, el caballo de hoy día, que sí es hijo de un caballo dócil, entiendo que sí lo es más que un caballo salvaje, ¿no? ¿O no tiene por qué? El caballo es un animal, es como un lobo. Vale. Me explico. Es un animal que por muy doméstico que sea y por muy... Aunque haya nacido en un espacio doméstico, nada más que haya conocido al ser humano desde que lo vio y demás, puede estar muy familiarizado con el ser humano, aceptar la presencia del ser humano, buscar la compañía del ser humano, pero hay una parte de él que es salvaje. Siempre. Y eso precisamente yo lo he comprobado con esto que te decía al principio. Yo ahora, al liberar mis caballos en un espacio natural, he visto cómo a ellos... Mi presencia y mi compañía cada vez le interesa menos. Vale, eso que tú solo notas, ¿no? Claro. Es decir, si yo me acerco, me ven y no huyen. Vale. Pero
si no... Si no estás allí, además no te echan tanto Exacto, de menos. y además hay X cosas que ya prefieren que no. Vale. ¿Y de qué manera, o sea, existe una comunicación real? ¿El caballo puede llegar a entendernos o podemos llegar a comunicarnos con esas voces, ¿no? Ya digo de que no sé mucho del tema, pero siempre esas voces de y parece de que hay cierta comunicación, ¿no? Entre el humano y el caballo. Sí, a ver, el caballo se comunica continuamente y a ti y a mí y a cualquier persona nos descifra y nos descodifica a cientos de metros. Sí. Sí, no necesita oír las voces. De hecho, el caballo es un animal muy silencioso. Cuando tú observas los caballos, raramente vas a oír un sonido o un relincho. Es muy raro. ¿Por qué? Porque precisamente en la naturaleza, un caballo que relinche se hace notar. Está llamando la atención. Está llamando la atención. Y ellos son animales presa, es decir, son animales que son cazados por depredadores. Vale. Entonces procuran relinchar lo menos posible. Vale. Cuando relinchan, el relincho siempre hay diferentes, digamos, tipos de relincho, pero el relincho siempre es con un objetivo de llamada. El relincho de una madre que llama a su potrito, de un potrito que llama a la madre, del semental que es como, oye, cuidado, venid para acá, cosas de estas. Pero habitualmente ellos no se comunican con sonidos, se comunican con movimientos, con bloqueos del cuerpo, con posiciones del cuerpo y con la energía. Vale, con los movimientos a lo mejor. Sí, con los movimientos y con la energía, simplemente la energía. Yo eso lo comprobé la primera vez, que es lo que cuento en mi primer libro. Cuando yo tenía 14 años, yo tengo un sobrino que ya es mayor, tiene ya cerca de los 40 años, pero entonces tenía como 2 añitos, 1 año y medio, 2 añitos, y es una persona que nació con un síndrome, es un X frágil, una especie, para que la gente me entienda, parecido al autismo. ¿Vale? Porque se haga una idea, no es autismo, pero le trae un aire. Pues en una ocasión iba yo a salir con una yegua en un desfile, en las fiestas de mi pueblo. Mi sobrino, mientras la yegua estaba comiendo, yo también estaba comiendo en casa, se metió en el patio donde estaba la yegua y literalmente se metió debajo de las 4 patas de la yegua, de la barriga, y empezó a tocarle la barriga. Cuando su madre lo vio, empezó a llamarme Mari, 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 y yo cuando bajé, claro, dije, ¿cómo se mueva la yegua? ¿Lo mata? Lo lisia. Claro. Y entonces entré, la estrella bonita, pequeña y tal, y me acerqué a ella, la toqué, saqué a mi sobrino y la yegua se giró, lo olió, respiró encima de él y siguió comiendo. Y yo ahí tenía 14 años, pero yo dije, esta de alguna manera sabía lo que tenía debajo. Ya. Percibía su energía y esa es, digamos, un poco el motivo, lo que a mí me llevó a estudiar y a investigar los caballos. Y efectivamente ya hay estudios de universidades y otros organismos que avalan que los caballos tienen la capacidad de captar, digamos, nuestra frecuencia cardíaca, que tienen la capacidad de captar e incluso el tipo de emociones que tú tienes. Si estás enfadado, si estás triste. Vale. Y eso, varias historias de esas las cuento precisamente en mi libro. Y de ahí fue un poco, o se basa el coaching con caballo, que es a lo que te dedicas. Exacto. ¿Puedes hablarme un poco sobre ello? ¿En qué consiste? Claro que sí. El coaching con caballo es precisamente ayudar a las personas a que tomen conciencia de lo que sienten y de cómo se comportan y de lo que proyectan hacia los demás, porque muchas veces no lo somos. No somos conscientes. Exacto, no somos conscientes o muchas veces lo que somos muy incoherentes. Lo típico de pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Y claro, pues luego tenemos otros resultados que no son los que nos gustaría entender, claro, ¿no? Y nos genera mucha frustración, mucha ansiedad y mucho descoloque. Bien, pues los caballos de alguna manera responden a tu emoción. Vale. Entonces tú puedes estar diciendo lo que quieras, incluso puedes estar haciendo aspavientos, pero si tu emoción es de miedo e inseguridad, el caballo no se va a mover. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Vale. Sin embargo, puedes estar quieto, centrado, con una presencia, aquí estoy yo, hacer así y que el caballo haga. Vale. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el caballo percibe esa, digamos,
ese interior tuyo, esa coherencia, esa presencia. Y eso es lo que se aplica o es la base del coaching con caballo. Vale. Es un darse cuenta, un tomar conciencia de qué es lo que pasa. ¿Por qué funciona el coaching con caballos? Pues porque tú sacas a la gente del espacio y del lugar que ellos conocen. Por ejemplo, si es para una empresa, un equipo de trabajo, ellos están acostumbrados a su entorno. Sí, bueno, ¿vale? es algo poco conocido, lo que no tenemos acceso a los caballos. Yo lo he dicho al principio de esta entrevista, yo sobre los caballos no sé mucho, pero porque tampoco he tenido nunca la oportunidad de estar cerca de ellos o de convivir con ellos, ¿no? Y yo creo que gran parte de la sociedad está en la misma situación, ¿no? No todo el mundo tiene acceso a los caballos de manera diaria. Exacto, eso por un lado. Y luego, incluso a mí me ha pasado con gente que sí, que incluso monta caballo. Vale. Y es profesional del caballo, pero el enfoque del coaching con caballos, habitualmente, o al menos como yo lo hago, es con caballos que están sueltos, están libres, no se monta el caballo, vale. Es de tú a tú. Y claro, es un animal que no lleva una cuerda, no lleva un ramal y se puede mover. Cuando tú tienes un bicho de 500, 600 kilos delante y tú quieres que haga algo y no lo puedes coaccionar, claro. Ahí tienes que tirar de creatividad, de energía, te haces salir de tu zona conocida y de explorar situaciones que nunca has explorado. Y ahí te das cuenta de muchas veces de lo capados que estamos, ¿no? Nosotros mismos cómo nos autolimitamos y entonces en estas dinámicas lo que te permite es ese darse cuenta. ¿Qué tipo de clientes sueles tener? Porque no sé si a lo mejor esto está un poco más enfocado a los jóvenes o ya a personas adultas o por igual puede funcionar. Se puede trabajar con todo tipo de personas. Yo en concreto trabajo sobre todo con adultos, aunque he trabajado también con algunos niños, pero siempre ha sido a través de familias. Es decir, una familia que tiene un niño que tiene problemas por ejemplo, con el tema de los límites, de no acepta el no. Hablamos de traumas o incluso de enfermedades. O directamente de muchos padres hoy día pasan muy poco tiempo con sus hijos y cuando están con ellos no saben decirle no, no saben ponerle límites, no saben, porque se sienten culpables de no estar con ellos y a veces pues luego eso degenera en situaciones y en conflictos familiares. Entonces, de comunicación y de relaciones. Y yo básicamente trabajo en el tema de las relaciones, de la comunicación y las relaciones. Ya sea familiares, ya sea de pareja o ya sean profesionales. Pero lo que más trabajo son con adultos. Es decir, si trabajo con niños es porque los adultos tienes un problema con los niños. Pero no trabajo con niños en sí. He hecho alguna cosita, pero no es, digamos, mi o sea, entonces, ¿cómo es esa terapia o cómo es esa formación? Porque me dice que no se trata de montarlo, sino que yo entiendo que es de mantener pues, esa comunicación o ese entendimiento con el caballo. Si yo mañana fuese a la zona donde trabajas, ¿qué es lo que me encontraría allí? Pues en este caso, al estar ahora en un espacio natural, es todavía mucho más wow. Vale, claro. Porque es mucho más salvaje todo, mucho más puro, mucho más indómito, ¿no? Entonces, ahí lo que te encuentras es que yo te puedo decir que hagas algo, te puedo decir, oye, ¿puedes por favor mover este caballo para que vaya a aquel lado? Vale. Pero no. O sea, me voy a encontrar con un caballo que yo no conozco, que yo todavía no he visto en mi vida, y me vas a decir que lo mueva de un lugar a otro. Por ejemplo. Sin saber cómo tocarlo ni cómo comunicarme con él. O directamente no te digo nada, simplemente te digo, Dani, acércate y veo cómo te acercas. Entonces puedo ver si vas con más miedo, si eres más invasivo, si eres más autoritario, si tienes en cuenta al otro o no tienes en cuenta al otro. ¿Cómo te acercas? Tu comunicación corporal, no verbal. Y muchas veces cuando el caballo reacciona de un modo u otro, tú vas a responder a su vez. Y ahí ya empiezan a salir creencias y autoconceptos. Es decir, yo en realidad al principio sí hacía más dinámicas, es decir, hacía como más juegos ya prefijados en los que yo ponía como un juego, ¿no? Y decir, venga, tienes que conseguir hacer esto y a ver qué pasa. ¿De acuerdo? Con el tiempo
he ido a una forma de trabajar mucho más orgánica, que es, llegas ahí y a ver qué pasa. Vale, haz lo que quieras, te dejo Exacto. libre. Y entonces sobre eso, sobre lo que va pasando, pues vamos viendo. Es un poco como esta conversación. Vale, A ver vale. dónde nos va llevando esto. Vale. Bueno, yo también parece que hay un poco de psicología, ¿no? Dentro Sí. de todo esto, ¿no? Sí, hay mucho. O sea, no es psicología propiamente, pero sí que hay mucho de comportamiento humano. Vale. Y de naturaleza humana. Claro. Que claro. el problema es, a ver, hay una cosa que las personas se nos olvida y es que somos seres emocionales. Básicamente somos seres emocionales, esencialmente. Y utilizamos la razón para justificar esa emoción. El problema es que creemos que somos racionales y no le prestamos atención a las emociones. Yo lo que me he dado cuenta con este trabajo es que somos analfabetos emocionales. De hecho, me ha pasado hasta con gente catedrática, médicos, abogados, arquitectos. Emocionalmente puede ser... Sí, que cuando están en una situación y yo les digo, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Qué estás sintiendo? Y me dicen, no lo sé. O sea, no sabemos identificar ni siquiera qué es si lo que es miedo, si es nervios, si... No lo sabemos ni identificar. Para mí eso es ser analfabeto. Es como una persona no sabe identificar una palabra. Si no la sabes identificar, no sabes leer. Sí. Pues es lo mismo. Pues eso me lo he encontrado así. Sí. Así. Entonces, precisamente una de las cosas para las que también son muy interesantes los caballos y el coaching con caballos es para el tema de, digamos, la educación de la inteligencia emocional, que es la madre para mí de las inteligencias. Debería. Por lo que estamos hablando, porque somos seres emocionales. Es que al final todo lo que hacemos en nuestra vida está basado en una emoción, absolutamente todo, en un estado emocional. Muchas veces creemos que tomamos las decisiones de manera racional, pero probablemente las estemos tomando de manera emocional. Jamás las tomamos, o sea, ya te lo digo yo. Sí. O sea, es que incluso cuando crees que no. ¿Y es algo que se puede hacer en un día o aconsejas que se haga en varios días? Porque claro, por lo que me comenta yo entiendo que también ayudaría mucho huir de esta rutina, ¿no? De esta rueda de hámster en la que estamos metidos, irnos allí en medio de la nada, como tú dices, ha salvajado todo, naturaleza plena, y que tengamos esa comunicación con los caballos, pero que no sea cuestión de una hora y nos vamos, ¿no? O suele ser una formación de un día, una tarde y ya está. Depende. Hay situaciones o hay personas, si por ejemplo tú vienes y es una sesión individual y vienes porque te estás planteando, no sé, tomar una decisión que no sabes qué hacer. No lo sabes. Tienes que tomar una decisión y no sabes cómo hacerlo. Y no sabes muy bien, ¿vale? No sabes, que no sé si hacerlo, si no hacerlo, es que estás ahí con una confusión extraña, ¿no? Y eso además te genera estrés emocional, ansiedad y demás. Bien, pues eso quizá en una sesión se resuelve, ¿vale? Porque hacemos una sesión con el caballo y tú vas a ir viendo cómo esa confusión en realidad viene de aquí, pero aquí lo sabes. Y con el caballo vas a ver esto. Luego tú harás lo que tengas que hacer, pero vas a ver que realmente la decisión que tú quieres tomar, luego la tomarás o no. Porque esa es otra, ¿no? Hay veces que vemos la respuesta y hay veces que le hacemos caso a esa respuesta y hay otras veces que no. Esto es como el que va al médico y te dice, tiene usted esta enfermedad y este es el tratamiento. Y sales de la consulta y no te lo tomas, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces, ya sabes lo que tienes, ya sabes tú, ya sabes las respuestas, ya sabes la solución. En tu caso, ya depende de ti que lo hagas o no. La decisión es tuya. Eso es cosa normalmente de una sesión. Ahora, si es un tema, por ejemplo, de un miedo, de un trauma o de una relación con tu pareja o con tu madre o con alguien que te está costando, digamos, coger tu lugar, eso seguramente te lleve más tiempo, lleve 3-4 sesiones. ¿De acuerdo? Luego, en el caso de cuando trabajo con empresas, la mayoría de veces suelen ser sesiones de un día o de una mañana, de media jornada, porque son más planteamientos, aunque se busca trabajar, pero también tiene un componente lúdico y de convivencia. Es más como una excursión o un día especial. Una actividad outdoor, ¿no? Como se pueden ir a hacer pinball o se pueden ir.
Entonces, Exacto. ¿qué es lo que pasa? Que aquí van a trabajar temas de comunicación, de liderazgo, de cohesión de equipos, y eso se puede hacer a la vez que lo pasan bien. Claro. Entonces, hay como una parte de salimos de la oficina y vamos a trabajar algo, pero la mayoría de las empresas suele hacer eso, ¿no? Un día, como mucho 2, una jornada intensiva de fin de semana, de convivencia y demás, pero no es un programa largo, que a algunos les vendría bien, ¿no? Ya. Pero casi nunca lo suelen hacer. Ya. Creo haber leído por ahí que hay un caballo, no sé si se llama Pello, puede ser, que no sé si estuvo en un circo durante muchos años y ahora se dedica a ir por los hospitales precisamente pues, a estar con los enfermos y que eso pues da buenos resultados, ¿no? ¿Qué me podáis contar sobre este caballo? Bueno, es un caso muy conocido que se ha hecho, digamos, famoso por las redes sociales y demás, pero eso es algo que hacen todos los caballos. Vale, que no un caballo especial. No, bueno, a ver, hay caballos que sí que están como más receptivos a eso, vale, y más abiertos a la gente y más curiosos con la gente. Pero lo cierto es un poco lo que te comentaba yo de mi sobrino al principio, ¿no? Es decir, hay casos en los que simplemente el hecho de estar en contacto con el caballo nos armoniza, nos equilibra. No, es como, hay una teoría que se llama la teoría de los campos electromagnéticos, que lo que viene a decir es que cuando nosotros tenemos las emociones un tanto descontroladas, nuestro campo electromagnético, porque tenemos un campo electromagnético, está desordenado. ¿Vale? Normalmente lo de los caballos suele estar equilibrado y armónico, normalmente. Entonces, por una cuestión, esto es como los imanes. Un caballo que es mucho más grande que tú, que tiene mucha más envergadura que tú, simplemente por proximidad te va a imantar, te va a decir, te va a contagiar. A mí me pasa muchas veces que viene gente y a los 5 o 10 minutos, a la media hora, sin hacer, entre comillas, nada, dice, jo, yo me siento mejor. Ya. ¿Por qué? Porque la compañía del caballo es como cuando vamos al monte, al campo. Cuando llevamos un rato, empezamos a sentirnos mejor. Es cierto. Pues un poco lo mismo. Es decir, todo lo que nos pone en contacto con nuestra esencia, y el caballo nos lleva a eso, te hace sentir mejor. Entonces, Pello se ha hecho famoso por eso, porque es un caballo que su dueño lo lleva a hospitales a visitar personas que no pueden, que están muy enfermas o muy mayores y que están emocionalmente pues muy débiles, y entonces cuando se acerca el caballo, pues tienen, digamos, como una especie de paz, de tranquilidad, y pues les sirve de alivio. ¿Y por qué crees que este tipo de filosofía o este tipo de práctica en España es tan poco conocida? ¿O sí lo es? Pues yo, por ejemplo, sobre esto no sabía nada hasta que estuve en contacto contigo y entonces he empezado a leer un poco más y demás. ¿No se le presta atención? ¿Es que no tiene todavía fundamento científico? ¿Está apoyado por las organizaciones? ¿Cuál es el nivel en el que se encuentra este tipo de formaciones de actividad en nuestro país? Vale, si yo te digo caballo, ¿qué imagen te viene? Pues mira, pues no sé, porque a mí vienen los toros, o las ferias, o un caballo que está mal cuidado, que está encerrado. Porque ni siquiera las carreras las relaciono yo aquí en España. No sé si aquí en España las habrá, si no las hay, pero lo relaciono más, como soy del sur, con eso, con la feria, con esto que le ponen para que no puedan ver alrededor, con el carro. Allí también se estila mucho en la feria que va 1 o 2 caballos pues tirando de un carro, ¿no? Y van los rocieros o van los que se están tomando el vinito encima. Con eso es lo que yo lo relaciono, pero puede ser que venga por mi tierra y por mi falta de relación con los caballos. Como tú, casi todo el mundo o parecido. Es decir, mucha gente oye caballo y se imagina al hombre Malboro. Vale. Por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, es como, pensamos caballo y es un animal para montar. Sí, exacto. O sea, casi nunca a una persona cuando le dices caballo se imagina al animal corriendo en libertad solo con una manada. Tenemos la imagen del caballo montado, ya sean ¿vale? En vaqueros españoles, vaqueros norteamericanos, en corridas de toros o en, como tú dices, tirando de diligencias, de carros o de lo que sea. Tenemos esa imagen. ¿Por qué tenemos esa imagen? Porque es la imagen que se ha contado en la literatura y en las películas. Y es
el uso mayoritario que se le ha dado al caballo hasta hace nada, o hasta ahora incluso, y todavía sigue siendo el uso mayoritario. Entonces, de hecho, a mí me pasa que cuando yo antes daba también, digamos, clases de formación de equitación natural y de manejo de caballos, lo compaginaba con la parte esta de coaching. Pero casi siempre lo que más hacía, y sobre todo de cara a grupos, era la parte de coaching y de talleres y demás, de desarrollo personal. Y cuando había veces que me venían personas que me decían, veían los caballos, ¡ay, tienes caballo! Oye, ¿y puedo montar? Y es que quiero montar. Y yo les preguntaba, pero ¿sabes montar? Claro. Para empezar, claro. No, pero es como, ven un caballo y es montar. Yeah. Y yo pregunto, ¿tú ves una cabra y piensas en montar? Claro. O ves, ¿sabes? Sí, ves una vaca y piensas en montar. Sí. Entonces, ¿no? Es como, pero incluso los niños pequeños, caballo, ay, papá, quiero montar. Es esa idea, o sea, eso al final va en ese acervo cultural que tenemos. Entonces, en realidad, como te digo, la domesticación del caballo ha sido posible por esa conexión y ese entendimiento que hay. ¿Qué es lo que pasa? Que como le vimos todas las ventajas que tenía ir sobre su lomo, pues asociamos que el caballo es para montar. Y yo siempre digo que el caballo lleva en este planeta 50 millones de años. El ser humano, nuestra especie, no lleva ni 300.000. 50 millones, 300.000. O sea, cuando se inventó el caballo, quien lo inventara no tenía ni proyectado el ser humano. Claro, el que fuese montado. Claro, y si no lo había inventado nosotros, no lo había pensado. Imagínate, que, como que no lo han inventado para que nosotros lo montemos, ¿no? Es eso, es un poco eso. Entonces, en realidad, no, o sea, es eso, es como, no recuerdo quién decía que el día que los leones puedan escribir la historia, ¿no? No sé, los cazadores no sé, eran siempre los buenos y los leones los malos. Claro, pues un poco esto, ¿no? Sí. Al final tenemos la visión del caballo que se ha transmitido a nivel cultural. Y tiene otro mucho uso porque, bueno, antes de empezar a grabar me comentabas que sorpresivamente, porque yo no me explicaba cómo, al soltar el caballo en zonas naturales pueden ayudar incluso a que no se provoquen incendios. ¿Y esto cómo es? Pues esto precisamente es porque el caballo, como decía al principio, come muchas horas al día. Es un animal herbívoro que come muchas horas al día y además tiene mucha envergadura. O sea, a no ser que sea un pony, un caballo, pues son 400, 500, 600, 700 kilos, incluso 1000 y pico, los de algunas razas más grandes. Entonces, entre lo que van comiendo y lo que van por donde pisan y por donde pasan, van limpiando las zonas de matorral, porque el problema de los incendios, de los grandes incendios que hay hoy día, es el matorral. ¿Por qué? Pues porque eran zonas que antes precisamente se dedicaban a la agricultura o al pastoreo, y ahora ya, porque se han despoblado, ya no hay pastoreo ni agricultura. Y ese matorral va creciendo y el problema del matorral es que cuando hay un rayo, hay un incendio, arde, coge mucho calor y arde muy rápido. Si lo que hubiese fuese solamente hierba, la hierba se apaga muy rápido. Sin embargo, el matorral no. El matorral hay que enfriarlo y es pólvora, eso es gasolina. Y el caballo se lo come y no hay tanto matorral. Entre lo que come y lo que pisa, lo va limpiando. Entonces va haciendo cortafuegos. Al final va generando un paisaje de mosaico que se llama. Entonces, a lo mejor no lo limpia todo. Sí, pero lo aísla del resto. Hace cortafuegos. Porque el problema de los grandes incendios es que puede empezar el incendio aquí, pero si todo esto hay matorral hasta que hay otro bosque aquí, llega en cuestión de horas. ¿Y hay caballos salvajes o viviendo libremente en la naturaleza en nuestro país? Porque yo es algo que no relaciono o que yo prácticamente diría que nunca he visto. Yo qué sé, si voy con el coche viajando por la carretera, a lo mejor sí he visto ovejas, he visto cabras, pero yo diría que un caballo suelto nunca he visto. ¿Hay zonas en España donde...? Sí, ya hay varios proyectos aquí en España donde hay caballos, bueno, en Galicia, por ejemplo, y en Asturias siempre han habido caballos, el caballo gallego, lo de la rapa asbestas, son caballos que viven, pasa que son zonas comunales y demás, pero
un poco hacen esa labor. Y igual en la zona del norte de Asturias, Cantabria, con el caballo Asturcón. Luego, aquí cerca, entre Teruel, Guadalajara y demás, se ha puesto en marcha un proyecto de rewilding, que es reasilvestramiento de caballos y otras especies, precisamente para eso, para la conservación de las grandes zonas que se han ido despoblando. Y esos caballos, el antiguo caballo español, se llamaba tarpán. Eran caballos, o también hay otras razas que se llaman los lusinos, bueno, hay varias clases. Y en cierto modo lo que pasa también en tu tierra, en la zona de las marismas, es lo mismo, es la conservación de esa zona a través de caballos. Vale. O sea que sí hay. Y el tema de la raza de los caballos también es algo, porque bueno, los caballos siempre se conoce de que valen un dinero, ¿no? No sé si es por la pureza de la raza. ¿Eso por qué? Porque hay caballos más ligeros que sirven para carreras, hay caballos que tienen una especie de característica que no tienen otros, es por el color, por la belleza. ¿Qué es lo que cataloga a un caballo por su precio? Pues pasa un poco como con los perros. Depende de la raza, depende del uso que se le vaya a dar al caballo y depende, digamos, de su linaje y depende del capricho de la persona. Porque ya incluso se están sacando, para que lo quiera, sacando incluso microcaballos. O sea, eso caballos, más pequeño como pony. Sí, pero más pequeños que pony, son tamaño de un perro. Pero eso ya es capricho del humano. Sí, ya. Pero bueno, la alteración genética, entonces, por eso digo que hay como razas. De hecho, los ponis se utilizaron durante mucho tiempo para sacar el carbón de las minas. Para arrastrar las vagonetas. ¿Por qué? Pues por su tamaño. Luego tienes caballos, pues como los percherones, que son caballos de 1.500 kilos, pues para tirar de carros grandes, de cosas muy pesadas. Tienes caballos árabes, que son los caballos de resistencia por excelencia. Tienes el caballo inglés, que es el caballo rápido. O sea, depende del uso que se le quiera dar o para lo que se emplee. Pues, en tu caso yo entiendo que no tienes una raza preferida, que sirven todos y que todos somos hijos del mismo planeta, ¿no? Exacto. Y todos, independientemente de la raza, sirven o se comportan de la misma manera en cuanto estamos hablando de esa relación, ¿no?, con el humano o esa capacidad que parece que tiene para leer las emociones o las sensaciones. La capacidad la tienen todos. Otra cosa es que haya unos, digamos, más aptos que otros. Y unos que son más... pasa como con las personas, ¿vale? Que tienen unas... Más cercanos, exacto, tienen una capacidad un poco más desarrolladas, o más curiosos, o más... O sea, pero en principio el problema, un caballo no se puede usar, no me gusta la palabra usar, no se puede emplear, no puede trabajar, no puede acompañarte en un proceso de coaching o de terapia, no tanto por una cuestión de raza, sino por una cuestión de crianza y de manejo. No es tanto el tamaño, puede ser un caballo pequeño o un caballo muy grande, puede ser árabe o puede ser asturcón o puede ser un shetland. La cuestión no es la raza, es el manejo, la educación que haya tenido ese animal. Entonces, porque hay caballos que son realmente peligrosos, porque han terminado desarrollando actitudes, comportamientos defensivos agresivos. ¿Alguna vez has tenido alguna experiencia con un caballo? En las sesiones de coaching no, pero cuando yo empecé domando caballos, sí. Sí, o se dice de que la coz de un caballo es prácticamente mortal, ¿no? Yo recuerdo que tenía yo 12 o 13 años, la novia o novieta que tenía, que es lo que me había dado 2 besos, el padre tenía unos terrenos y el padre falleció por una coz de un caballo. Y es algo que a lo mejor insisto, los que no estamos constantemente relacionándonos con el caballo, ya le cogemos miedo automáticamente o pensamos que es un animal violento, ¿no? No es un animal violento, el caballo es un animal de huida. Hay el tema de los caballos, o cuando un caballo se vuelve agresivo, como digo, es por un mal manejo. Y es cuando la persona se ha puesto a relacionarse con él, a domarlo, a entrenarlo o a hacer lo que sea, y se ha impuesto, le ha obligado, lo ha sometido, que es una palabra que utilizan mucho en el mundo del caballo que a mí no me gusta nada. ¿Qué es lo que pasa? Que como su mentalidad de animal presa no cabe la opción de rendirse,
Vale. Porque sería como poner el cuello, eso lo hacen los lobos o lo hacemos nosotros, a otro de mayor jerarquía. Vale. El caballo lo que hace es que evita un problema mayor. Has dicho al principio, es un animal de evasión, me parece. Evasión, exacto, él evita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay veces que no se le da esa opción. Ya. Si tú lo dejas sin salida, sin vía de escape, entonces él, como cualquier ser vivo, va a intentar mantenerse con vida. vale. Y ante esa opción, si no tiene salida, pues hay veces que la salida eres tú. Es decir, el punto débil eres tú. Pongo un ejemplo. Una persona que entre a una cuadra donde todos son muros, tú entras por la puerta, el punto de salida es donde estás tú. Si tú entras con una fusta y entras que le quieres pegar al caballo y el caballo no tiene escapatoria, se puede ir para atrás un poco, pero si tú le agredes, corres un alto riesgo de que el caballo te pase por encima. Entonces, ese tipo de manejos, o sea, siempre que un caballo muerde, cocea o hace algo de eso, ha habido en algún momento un mal manejo. Vale. O el caballo puede ser que tenga algún trastorno mental, pues yo qué sé, algún quiste o algo de eso. Exacto. Pero en la mayoría de los casos, un caballo, si tiene la opción de irse, se va a ir. Lo va a hacer. Entre otras cosas, porque ellos son presas y nosotros somos depredadores. Vale. Y va en su código, va en el nuestro. Vale. Entonces, si tiene la opción de irse... Naturalmente, por naturaleza, va a huir, no va a atacar. ¿Qué es lo que pasa? Que un caballo que ha aprendido que, aunque tenga la opción de irse, llega un momento que tiene la opción de irse, pero ha aprendido que si va por ti, se queda más tranquilo, porque ya lo ha aprendido, porque le ha funcionado en otras ocasiones. Claro. Esos son los caballos peligrosos. Los caballos peligrosos son los que en alguna ocasión le ha dado buen resultado, entre comillas, el agredir. Ya. Y ya lo ha aprendido, claro, lo ha asimilado. Cuando digo que le ha dado buen resultado, lo que me refiero es que cuando ha agredido, lo han dejado en paz. Ya. Su problema ha acabado. Ya. Entonces dice, si hago esto, me dejan tranquilo. Si hago esto, y termina desarrollando comportamientos agresivos para las personas. Pero insisto, es porque no ha habido un manejo etológico, que se llama. No ha habido un manejo de tener en cuenta su naturaleza y de respetarla y de explicárselo de manera que no sea impositiva, porque es que al final si tú vas a masacrarlo, pues hay algunos que plantan menos cara, porque esto al final pasa como las personas, ahí tienen más temperamento, tienen más carácter, son más energéticos, exacto. Entonces lo hay que antes muerto que ceder, y los hay que ante la más mínima tal, y dice, venga, vale, tengamos la fiesta en paz. Que además que siempre se conoce el tema de la fusta, de las espuelas, ¿no? Que eso tiene que hacer herida, y a fin de cuentas, pues yo supongo que será una sumisión del animal de decir, bueno, me está maltratando, pero es la única vía de evasión que tengo, que es hacer caso y ya está, ¿no? Claro, la mayoría de los métodos de doma que se han usado hasta ahora se basan en el miedo y en el dolor. Vale. La gran mayoría. Vale. Claro. Hay algunos casos que ya algunas personas que van buscando más el jugar con la curiosidad, con lo que hablábamos de conozco la psique del caballo, su naturaleza. Sí, pero que en todo caso su curiosidad. Son nuevas escuelas que llevan muy poco tiempo, que durante toda la historia del humano ha domado. No te creas, ¿sí? En realidad hubo ya épocas en las que existía. Se habla incluso que los caballeros templarios, algunos lo usaban y todo esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que llegó una época en la que se impuso, esto es como todo, se impuso más la otra escuela. Más rápido. Más rápido y más... ¿Cómo decirte? Accesible para mucha gente. Ya. Fíjate, hay una palabra que todavía se usa hoy día, que es la palabra caballero. Sí, vale. Bien, la palabra caballero se empezó a usar para distinguir al hombre con valores, con sensibilidad, con principios, que respetaba al caballo, para diferenciarlo del jinete. Vale. Ah, pues mira, esto no lo conocía yo. Jinete es el que monta caballo. Vale, y ya está.
Pero el caballero es otra cosa. El caballero es otra cosa. Vale. Pues qué bonito, me gusta mucho. Claro, me gusta mucho, claro, sí. Pues de ahí viene, todavía Vale. se mantiene por eso, porque caballero tiene una connotación de saber estar, de templanza, de hecho, fíjate, en la Ilíada, es en la Ilíada, ¿no? Homero. Sí. Héctor era el domador de caballos. Vale. ¿Qué representaba Héctor? La ecuanimidad, la templanza. Eso es lo que se suponía ya en aquella época como valores. Vale. ¿Qué es lo que ocurrió? Que llegamos a la Edad Media y se empiezan a poner herraduras, a poner hierros. ¿Por qué se ponen las herraduras del caballo? Pues se pone precisamente cuando se empiezan a estabular los caballos. ¿Ah? A estabular, a meter en cuadras. Ah, vale. Mientras, fíjate que se me acaba de ir el Alejandro Magno. Vale. Alejandro Magno, cuando él crea el imperio, su caballo Bucéfalo va descalzo. Cuando aquí vienen los romanos, los caballos vienen descalzos. Cuando viene Aníbal, ¿vale? Vienen con los caballos descalzos. Los caballos viven en la naturaleza y están descalzos y hacen kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros. Claro. Bien. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el casco se regenera solo. O sea, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es la razón de ponerle una herradura al caballo? La razón de la herradura es que cuando tú dejas de mover al caballo, lo metes en una cuadra, en un castillo, vale. Y durante semanas, meses, está en un recinto pequeño, no se mueve y está en un espacio donde hay humedad de su propia orina, que es corrosiva, vale. ¿Qué es lo que pasa? Ese casco le pasa como a nosotros con las uñas, se le blandea. Vale. Tú sacas al caballo a la calle, al camino, y a las pocas horas, a los pocos días, ese casco se le ha enlimado mucho porque estaba muy blando y empieza a cojear. ¿Le duele? Y le duele. Entonces, en realidad, las herraduras son una adaptación de unas, que no recuerdo cómo se llamaba, de una cosa que se inventó años antes, siglos antes, y es que cuando precisamente se empezó a usar los caballos en las guerras, en los enfrentamientos, esto es como haces una cosa y el ejército contrario hace otra, ¿no? Bien, pues cuando se empezó a usar el caballo en las batallas, ¿qué es lo que hacían los ejércitos que no tenían caballo? O aunque tenían para neutralizar la caballería, tiraban los abrojos. ¿Qué son los abrojos? Los pinchos estos de 3 puntas que todavía tira la poli cuando quiere parar un coche, ¿no? Sí. Bien, pues ¿qué es lo que hacían? Tiraban donde iba a tener lugar la batalla, llenaban el campo de batalla de abrojos y cuando entraba la caballería se pinchaban y descabalgaban a los soldados. Entonces, ahí que lo que hicieron, digamos, como dijeron, pues nos quedamos sin caballos, hay que inventar algo. Bien, pues inventaron una especie de planchas metálicas con unas correas que se le ponía a los caballos solamente para cuando iban a entrar en batalla. Vale. Y eso luego fue lo que, digamos, en la Edad Media se recuperó y se adaptó. Es decir, dijeron, bueno, pues si esto lo recortamos, le damos una forma, porque si esto, lo que es la planta, es metálico, se iban resbalando por todos lados. Vale, también es iban cierto, patinando, claro, nos vamos a abrir la cabeza. Entonces, ahí fue cuando empezaron a desarrollar e inventar las herraduras. Pero eso fue por el tema de evitar que el caballo se quedara cojo. Claro. Pero porque se estaba metiendo en una jaula y no se movía. Exacto. Si no hay desgaste, no hay regeneración y no hay fortaleza del casco. Ya. ¿Y los dientes por qué siempre se han mirado de los caballos, ¿no? Ese refrán de a caballo regalado no le mire el diente. ¿Tiene alguna...? Sí, porque el diente es con la dentadura con lo que se sabe la edad de un caballo. Vale. Porque los dientes de los caballos no paran de crecer a lo largo de su vida. Entonces, ¿Cuanto más largo? Dependiendo de lo largo de las marcas, se le hacen como unas hendiduras dentro de las piezas dentales que puedan tener y demás, pues se saben más o menos los años que... ¿Y cuántos años puede durar un caballo? Pues yo he conocido caballos de 42 años, pero esos son excepciones. Y tengo una yegua de 34 años. ¿Cuántos caballos tiene? Tengo 4 y una mula. ¿Tienes 4? ¡Ah, y una mula! Sí. Vale, bueno, ¿y hay mucha diferencia, no sé, a nivel sensaciones o a nivel comportamiento entre la mula y el caballo? Sí, porque la mula es un híbrido. Es como si tuviera 2 software. Tiene el software del caballo y el software del burro.
Tiene 2 programas. ¿Qué es lo que pasa? El caballo es un animal de pradera, es un animal que ha evolucionado en grandes praderas, en planicies, ¿vale? En estepas. Vale. Sin embargo, los burros son animales cuya evolución es la montaña. Por eso se quedan como muy parados y muy atascados. Porque si salen corriendo se despeñan. Claro. Entonces, fíjate cómo en el comportamiento de uno en otro... Claro, en un caballo se asusta y lo primero que hace es salir corriendo. Es cierto. Y un burro se asusta, lo primero que hace es clavarse y soltar coces, bocado, lo que sea, pero como las patas no las muevo. ¿Qué pasa con la mula? Pues que tiene los 2 programas, que lo mismo te puede salir en modo caballo que te puede salir... Te puede correr que se te puede quedar bloqueado. Entonces, vale. Es otra naturaleza, pero es muy divertida. Joder. Bueno, y hemos pasado de puntilla. Antes comentaba que has escrito varios libros, has escrito 3 libros, llevas 20 años trabajando con caballos y el último es Vivir en modo caballo. ¿Qué es lo que te hizo empezar a escribir sobre caballos y qué es lo que has querido contar en este último libro? Pues mira, empecé a escribir sobre caballos un poco por lo que comentábamos antes, porque me di cuenta que la visión que hay del caballo no es una visión justa. O sea, justa desde el punto de vista de que se vea al caballo, sí, claro, y que se vea todas, digamos, sus capacidades y su naturaleza. Y fue el primer libro, que es La mujer que aprende de los caballos, lo publiqué precisamente cuando empecé a trabajar como coach con caballos y empecé a tener, digamos, experiencias y a ver que realmente lo más fascinante del caballo no es montarlo, sino es el cómo nos ve y cómo nos ayuda a vernos. Por lo que hablábamos antes, de que incluso en nuestros antepasados ya eso lo percibían en cierto modo, ¿no? Lo captaban. Y en el último libro lo que cuento es un poco, es una especie de doble comparación. Hablo de cuál es la naturaleza del caballo, de cómo es un caballo en realidad, y qué es un caballo, que es un animal de pradera para vivir en libertad, en grandes llanuras, en contacto con la naturaleza, con otros caballos, y cómo viven la gran mayoría de caballos hoy día, encerrados, entre paredes, aislados de otros caballos, ven a los otros caballos en la pista. Vale. Tampoco tienen contacto entre ellos. Exacto, y es un contacto muy condicionado, incluso la alimentación, el movimiento, todo esto, ¿no? Y eso les genera una serie de problemas a los caballos domésticos. Entre otras cosas, la esperanza de vida. Me preguntas cuánto puede vivir. Vale. Depende de cómo lo cuides. Vale. La gran mayoría de caballos no llegan ni a los 20 años. Ya ves. La gran mayoría de caballos. Son muy poquitos los que pasan de 20 años. ¿Por qué? Por enfermedades de cólico, de estrés, de 1000 cosas, ¿verdad? Y eso depende mucho de las condiciones de vida a nivel doméstico. Entonces, hago por un lado ese paralelismo de lo que es vivir en modo caballo, entendido el modo caballo de su naturaleza, y cómo vivimos las personas. Porque volvemos a lo mismo, las personas también nos hemos desconectado de nuestra naturaleza, de nuestra esencia. Y si viviéramos más como viven los caballos en la naturaleza, nuestra vida sería mucho mejor. Es lo que comentábamos antes, nosotros nos vamos al monte, nos vamos al campo, empezamos a sentirnos mejor. Es cierto, es que eso ocurre y no hacen falta... O sea, con que estemos un fin de semana que siempre se dice la escapada, ¿no? Yo me pego una escapada de 48 horas y cuando vuelvo a la semana siguiente estoy renovado y sé que eso es algo que me sienta bien. Sin embargo, parece que siempre nos cuesta tirar para allá o echar allí el fin de semana, ¿no? Exacto. Pues lo mismo con el tema del movimiento. Cuando nos movemos, a que te sientes mejor. Sin embargo, vivimos en una época y una sociedad que cada vez se mueve menos. El tema de la alimentación. Nuestro sistema biológico, nuestro cuerpo está preparado más, somos omnívoros, pero sobre todo para comer básicamente más vegetales y sobre todo productos frescos, no productos ultraprocesados, que es lo que a veces compone la esencia de nuestra dieta. Y entonces voy, digamos, haciendo comparaciones de cómo es la vida en la naturaleza, cómo es el modo natural de vida del caballo y de la persona y cuál es el modo de vida actual de la mayoría de los caballos y de la mayoría de las personas. Vale. Y muchos de los problemas que tenemos a nivel estrés, a nivel psicológico, incluso a nivel familiar,
a nivel relaciones, a nivel físico, se solucionarían simplemente viviendo más como es nuestra naturaleza, que es muy parecida en ese sentido a la de los caballos. Vale, qué maravilla. La verdad que es maravilloso. Yo entiendo que se pueden leer los libros aunque no tengamos conocimiento sobre los caballos, o sea, están preparados para que también tengan un poco de divulgación y aquellos que no estamos cercanos, no sabemos nada sobre caballos, podamos leerlo. De hecho, la mayoría de los lectores es el perfil, es claro, ese perfil. Claro. O sea, ahí es verdad que hay lectores que se acercan al libro porque les gustan los caballos y tienen curiosidad, pero precisamente porque mucha de la gente que le gusta el caballo es más para montar, equitación y demás, a priori estos libros les puede chocar, que luego cuando lo leen flipan, ¿no? Claro. Pero justo es más personas que tienen más inquietud por el tema del desarrollo personal, vale, de conocer cosas alternativas, de la naturaleza humana. Las personas que leen mis libros. Solamente hay uno que sí que está más enfocado a la gente que quiera tener un caballo, que es más un tipo manual. Vale, ¿ese cuál es? Es ese, ¿no? ese sí. Es lo que necesitas saber antes de tener un caballo. Si estáis pensando en tener un caballo, antes tenéis que leer este libro. Sí, porque el caballo precisamente es el animal más abandonado y que más va al matadero, más incluso que los perros. ¿Y por qué va al matadero un caballo? Porque su carne vale. Y su carne vale. Claro. Como alimento. Claro. Pero aquí en España no se consume, ¿no? Sí, se consume. Mucho. Lo que pasa es que la mayoría de los caballos que es para consumo humano son de caballos de abasto, que se crían para eso y además son los que mejor viven, porque viven normalmente en libertad y viven fenomenal. El tema es que hay mucha gente que compró caballo en su momento, pues como te compras la casa en la playa, el Mercedes... Y viene con caballo. Sí, ¿por qué? Porque es un signo de estatus. Vale. Y también en su momento pues para blanquear dinero. Entonces hubo un boom del caballo y cada vez que viene una crisis hay un boom de abandonos de caballo y de sacrificio de caballos. Vale. Y luego también hay mucha gente que se cree que tener un caballo es tener, no sé, una mascota pequeña. Ya. Y no, es un animal de gran envergadura que necesita muchos cuidados y no lo puedes tener en cualquier sitio, no te lo puedes llevar a tu casa. Entonces, ¿cuál es el coste aproximado de mantenimiento de un caballo? Mínimo, te puedo decir mínimo, el aproximado. Venga, no. dime el mínimo, ¿vale? El mínimo, hoy día, además que se ha disparado el precio de la comida del caballo, pues también depende de si lo tienes en un espacio que es tuyo, vale, en una parcela, o si lo tienes en pupilaje. Tenerlo en pupilaje es que lo tienes en un sitio donde te lo cuidan. Vamos a suponer que tengo yo un espacio y quiero tener ahí el caballo. Bien, si tú tienes un espacio donde tienes el caballo, pues en darle de comer te puedes gastar, solo en darle de comer, 100, 150 euros al mes. Vale, bueno, Luego no es mucho, burrada, no es mucho, pero tienes que darle de comer todos los días, tienes que limpiarle y demás. Claro. Es decir, ya te está condicionando tu libertad. Hombre, claro, sí. Bueno, igual que tener cualquier animal a tu cargo. Ya, más. Claro, ya. Más. Porque, y temas de vacunas y demás. Claro, y luego a nivel veterinario, los gastos. Los de un perro ya son caros, los pues de un multiplica, caballo no me lo quiero imaginar. Multiplica. Entonces, una visita de un veterinario para un cólico, pues pueden ser 300, 400 euros. Claro. Bueno, 500. Es cierto que donde yo vivo cerca de unas marismas y hay un hombre con caballo y tiene un cartel puesto que pone no dar pan a los caballos porque claro, Héctor, ¿qué pasa? Va muchas veces con el niño y para hacer la gracieta por lo mejor le echa pan al caballo y por no echar pan al caballo que provoca cólico. Ponen el cartel. Yo supongo que cada vez que le echan pan al caballo pues al hombre le hacen una gracia, ¿no? Y al caballo también, evidentemente. El problema es que el cólico mata, es la principal causa de muerte de los caballos. Hostia, muere. En España. Porque el caballo yo entiendo que si ve comida, come. El problema es que eso ocurre porque el caballo no tiene la capacidad de vomitar. No puede vomitar. Vale. Entonces, cuando algo le sienta mal o se empacha... Se queda dentro. Claro, empieza a fermentar, empieza a hincharse y revienta. Y es una muerte muy fea y muy dolorosa. Ya, ese es el problema de los cólicos. Y un cólico puede ser causado pues, por el tipo de alimento, por estrés, por 1000 cosas. Ya ves. Por esa es la principal causa. Madre mía. Bueno, yo creo que esta conversación, como tú antes decías, ¿no? Algunos que se acercan hasta mis libros
que pensaban que iba a tratar sobre un manual sobre caballos flipan porque hay temas que desconocíamos totalmente. Yo creo que esta conversación también ha servido para lo mismo, ¿no? Para tener conocimiento de que el caballo no solo sirve para ser montado, no solo sirve para estar encerrado en un establo, sino que tiene muchos otros usos, ya sea terapéutico, ya sea a nivel de formación, que yo personalmente desconocía y estoy convencido de que muchos de los que vayan a ver esta entrevista no van a conocer. Bien, y una vez más, en esta entrevista se me ha olvidado decir que en la descripción de este vídeo os he dejado el enlace para poder ganar el último libro de María, Vivir en modo caballo, que es el que estamos hablando en esta entrevista. Yo le he echado un vistazo, me lo he leído prácticamente entero. Antes de enviarlo me lo voy a acabar y he de decir que está maravilloso. Así que ya sabéis, en el enlace de esta descripción podéis ganarlo gratis. Y como siempre, también el enlace te dejo por si te apetece echarle el vistazo a Linaje de las Estrellas, mi última novela. 12 días consecutivos como el libro más vendido de toda España. Muchísimas gracias por todo. Espero que hayáis disfrutado de esta entrevista. Un abrazo enorme. Y me gustaría regalarte Rebelión en la Granja de Orwell, porque a fin de cuentas gracias. yo creo que resume un poco lo que hemos estado aquí hablando, ¿no? Como de alguna manera la sociedad puede verse reflejada en los animales y viceversa. Y bueno, me comentas que a lo mejor en el instituto ya lo leíste, pero que hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Bueno, espero que te guste. Muchísimas bueno, gracias. Repetir que para mí ha sido un auténtico placer mantener esta conversación contigo. Yo agradezco mucho cuando al otro lado también veo que hay mucho interés por comunicar el trabajo que hace, por comunicar todo lo que hace. Aquí hemos estado con varios científicos y ellos dicen, sí, nuestro trabajo es muy valioso, pero tan valioso es el trabajo que nosotros hacemos como luego contarlo y que la sociedad o la gente conozca que hay más allá de lo que normalmente se sabe, ¿no? Yo sobre esto que has hablado aquí no tenía ningún tipo de conocimiento, pero la verdad que estos días he ido leyendo, he ido investigando y es un tema que es muy interesante y estoy convencido que muchos de los que nos van a ver lo van a encontrar así. Así que muchas gracias por tu esfuerzo, por venir aquí, por tu tiempo y bueno, y espero que hayas estado a gusto. He estado, vamos, a gustísimo. Pues nada, pues muchísimas gracias. Aquí tienes tu casa. Muchas gracias. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.